Buen día, alumnos. El día de hoy quería hablarles un poco sobre la comunicación interna. Antes de iniciar o de entrar en profundidad sobre este concepto, más que nuevo concepto, también responde a un tema de nuevo enfoque, quisiera un poco aclarar algunos conceptos anteriores por si alguno tiene alguna duda. Nosotros, tanto en la primera sesión asistida como en las clases, las PPTs o las sesiones que les he subido hoy por la mañana, hemos hablado un poco, y en las lecturas también, hemos hablado un poco sobre lo que es la imagen y lo que es la reputación. Me gustaría retomar un poco toda esta lógica para que puedan seguirme, ¿no? Y podamos juntos resolver y enfrentarnos a la resolución de los casos o a las comparaciones de los mismos. Este nuevo enfoque de la comunicación presenta básicamente, ¿no?, a esta comunicación como una herramienta estratégica que lo primero que hace es un análisis del contexto o del entorno de la organización, para que a partir de ese entorno, de lo que sucede, ¿no?, a su alrededor, pueda construir relaciones de calidad con sus diferentes stakeholders. ¿Qué cosas son los stakeholders? Ya antes creo que lo he mencionado. Los stakeholders son todos los grupos de interés con los que se puede relacionar una organización. Antes, en las organizaciones, se preocupaban fundamentalmente por la relación que se tenía con los consumidores o con los usuarios específicamente. Hoy por hoy, las organizaciones exitosas se han dado cuenta de que hay que cuidar mucho el relacionamiento también con los otros grupos de interés, como lo son, por ejemplo, los proveedores, los accionistas, los clientes potenciales, el Estado, sus empresas reguladoras, los posibles aliados estratégicos e incluso desde el punto de vista de la responsabilidad social, por ejemplo, el medio ambiente constituye también un nuevo stakeholder o grupo de interés con quien hay que relacionarse. Dicho esto, aclaro un poco que una vez, ¿no?, que hemos analizado este entorno de la empresa, que lo conocemos y que finalmente pretende, se va a usar para construir relacionamiento de calidad, la idea es que al interior de la organización finalmente podamos definir la identidad de la empresa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el concepto de la identidad corporativa? La identidad corporativa es todo aquello que hace que una organización sea diferente a las demás. Identidad, por ejemplo, es el conjunto de valores corporativos, la misión, la visión, los protocolos que tienen, las políticas, las directrices, incluso hasta el concepto de gobierno corporativo. Todo eso va a pertenecer a la identidad de la empresa. La pregunta sería, ¿cómo hago, ¿no?, para que esa identidad se pueda convertir en cultura? Porque ¿qué cosa es la cultura? La cultura, como ustedes bien saben, es un conjunto de hábitos, de comportamientos, ¿no?, que los diferentes grupos de interés realizan de una manera natural, porque las traen incorporadas en su accionar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura del peruano, la cultura del peruano es, por ejemplo, una persona que hoy, ¿no?, con esto de mistura, podemos decir que le gusta el buen comer, que tiene una ideología, que tiene una idiosincrasia, que tiene sus propias creencias, que tiene su propia forma de actuar, etcétera, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los ecuatorianos, los colombianos, los brasileños, los chilenos, etcétera. ¿Sí? Ahí yo les he puesto de todas maneras el ejemplo de una buena cultura corporativa. Un caso de éxito es Google, por ejemplo, ¿sí? Dicho esto, me gustaría entonces ahora sí profundizar sobre las diferencias entre imagen y reputación, y aquí linkeo el concepto. La imagen, en términos generales, va a ser todo aquello que nosotros, los comunicadores, vamos a poder direccionar en el día a día.
Nosotros creamos o implementamos planes estratégicos de comunicación, por lo general a 1 año, podría ser a 2, o en algunas organizaciones a 5, ¿sí? Pensando en la imagen. Es decir, con la imagen, ¿no?, yo voy a poder direccionar mis acciones día a día, semana a semana, mes a mes. ¿Ok? Se dice de la imagen que es controlada por la empresa, que se construye, que cada persona puede tener, o cada grupo de interés puede tener una percepción o una imagen diferente de la misma empresa, ¿sí? A diferencia de la reputación, ¿no?, va a ser ese activo intangible, ese valor que tiene la empresa y que ha conseguido a mediano o a largo plazo, ¿sí? La reputación, por ejemplo, es aquello, ¿no?, que hace que paguemos más por un producto que por otro. Ejemplo, Starbucks, ¿no? En Starbucks el café cuesta, no sé, 15 soles, ¿no? Ese mismo café de repente en alguna otra tienda lo podemos encontrar a 5 soles. Sin embargo, muchos de nosotros, o por ejemplo los usuarios de Starbucks, preferirán por un Starbucks, porque creemos que lo vale, es un nivel de percepción, ¿no?, pagar los 15 soles. A eso se denomina reputación. La reputación se obtiene entonces por la suma de percepciones de todos los stakeholders, ¿sí? Y finalmente se da a mediano o a largo plazo. Dicho esto, ¿no?, si la imagen se da a corto plazo, podríamos hacer una analogía como que la imagen es la foto de la empresa hoy, en este momento, coyuntural, a diferencia de la reputación. La reputación sería entonces la película, aquella que nos cuenta desde cómo se inició hasta todos sus hitos más importantes, hasta, bueno, no sé si un desenlace, pero sí un camino. Es decir, tenemos una gran idea respecto de esa organización. Por lo general, las empresas exitosas como Google, como Starbucks, como Apple, como IBM, etcétera, son aquellas que, aunque muchos de nosotros no hayan comprado o adquirido el servicio directamente, ya tenemos una muy buena imagen y una muy buena reputación de parte de esa empresa. Dicho sea de paso, me gustaría simplemente comentar, o que nos quedemos con esta idea, ¿no? Somos, y hablo en términos de organizaciones, lo que dicen que somos. ¿Sí? Eso es muy importante. Muchas veces, ¿no?, si buscamos evidencia, vamos a encontrar que muchos productos, servicios, conceptos, etcétera, no son exactamente lo que pensamos. Sin embargo, cuando los consumidores, usuarios, seguidores de un partido incluso, ¿no?, se enfrentan a la organización, simplemente lo que sale es esa percepción general que finalmente se ha dado o es el resultado de una serie de acciones sostenidas a un largo plazo. Dicho esto, además me gustaría resaltar, ¿no?, que la imagen gira en torno a la publicidad, por ejemplo, que es icónica y que es icónica, va a depender de lo visual y que sobre esto va a generar expectativas. Ya lo he dicho, ¿no? La imagen tiene que ver con las acciones en el día a día, ¿no? Aquello que finalmente se va a hacer durante el año, en el plano táctico, llaman algunos, mientras que la reputación la vamos a encontrar en el plano estratégico, porque tiene una visión a muy largo plazo, ¿sí? Como ya hemos dicho, va a generar valor, caso Starbucks, ¿sí? Y además de eso va a depender de la cultura organizacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, ¿no?, este nuevo enfoque de la comunicación que presenta especial interés en los colaboradores como principal stakeholder, ¿sí?, nos dice que la comunicación van a ser mensajes y conductas fundamentalmente de los colaboradores y de la alta dirección. No hay mensaje que se puede emitir en el día a día
que no se caiga o que no sea reconocido como verdadero o falso, si no encuentra una coherencia en las acciones de esos colaboradores. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, hace ya algunos 2 o 3 años, cuando se viralizó en redes la foto de una señorita enfermera del Neoplásicas que iniciaba su serum, me parece, ese día, y subió un selfie súper sonriente iniciando su primer día. Sin embargo, al costado de ella se encontraba un señor ya bastante mayor, entubado, con claros signos de padecer ya la última fase de cáncer, ¿no? Entonces, claro, ahí se dio la pregunta, ¿no? Cómo muchas veces las organizaciones, en este caso Neoplásicas, de repente nos emiten un mensaje de reserva, de seguridad, de confianza, de calidad en la atención, etcétera, por lo menos en algunos niveles, ¿no? Y de repente vemos a esta señorita con ese selfie. Es ahí donde los que observamos esto no le vamos a otorgar una coherencia, no le vamos a terminar creyendo a Neoplásicas, ¿no? Esto por un ejemplo. Otro ejemplo, Taco Bell, ¿no? Hace 2 o 3 años también, ¿no? Cuando este colaborador de Taco Bell, molesto porque se sentía maltratado, ¿no? Sube una foto también al Facebook, ¿no? Haciendo un maltrato, lamiendo en realidad las tortillas que trataban de vender al día siguiente a los consumidores de Taco Bell, ¿no? Entonces, a lo que voy es diferencias entre imagen y reputación. La imagen va a ser a corto plazo, va a depender un poco de las acciones diarias, del plano táctico, a diferencia de la reputación, que es la visión estratégica a futuro, ¿no? Que va a involucrar conductas, que va a involucrar obviamente temas estructurales y políticas que pretendan generar coherencia, credibilidad y confianza en función de todos los stakeholders que se puedan relacionar con la empresa. Importante saberlo porque esto nos va a ayudar a marcar la diferencia cuando planteemos nuestros planes de comunicación en nuestros trabajos, ya sea individual o grupal, ¿no? ¿Qué hago hoy en beneficio de la imagen para que mañana me dé un rédito o ganancia en beneficio de mi reputación? A eso que les he explicado se va a llamar finalmente el nuevo enfoque de la comunicación estratégica que nos presentan los autores que les he enviado a leer, ¿no? Como por ejemplo el DIRCOM de Joan Costa, el valor intangible de Michael Ritter y también por ahí alguna lectura de Humberto Eco, ¿sí? Dicho esto, entonces creo que ya podría pasar a hablar un poco de la comunicación interna. La comunicación interna, el concepto es que es la herramienta, la única herramienta en verdad, que puede convertir la identidad corporativa, ¿no? Ya explicada antes, a cultura organizacional. Es decir, todo aquello que la alta dirección ha concebido para la organización, ¿no? Se va a poder convertir en acciones en el día a día, o sea, se va a poder involucrar al colaborador con esa identidad, ¿sí? Solo a través de la comunicación interna. ¿Ok? Por eso es que decimos que la comunicación interna hoy por hoy es estratégica y cada vez más organizaciones están creando nuevas áreas en la cual incluyen al comunicador interno, ¿no? Cuya función es elevar el nivel de involucramiento, no solamente clima laboral, sino el nivel de involucramiento que tengan los colaboradores con las creencias, valores, personalidad, en general ADN de la organización. Decimos entonces que la comunicación interna va a tener algunas ventajas. Principalmente diría yo que va a motivar
a todos los colaboradores, ¿no? Va a ayudar dando información y va a ayudar entonces a los procesos de toma de decisiones, va a generar un sentido de pertenencia, de cohesión, de trabajo en equipo, ¿no? Y finalmente nos va a hablar también, ¿por qué no?, de una labor transparente y ética. Cabe decir también que así como vamos a encontrar los beneficios que nos otorga la comunicación interna, también vamos a encontrar algunos inconvenientes, ¿no?, que gracias a esta comunicación interna vamos a poder de alguna manera resolver. Hoy por hoy es muy famoso la palabra rumorología, ¿no? Rumorología significa, ¿no?, corresponde a todos aquellos rumores, ¿no?, todas aquellas olas de información que surgen en los diferentes entornos de la organización. Muchas veces estos rumores nos pueden generar crisis, nos pueden generar errores en las percepciones, incluso nos pueden generar malos momentos, ¿no?, entre las áreas, ¿no?, entre los colaboradores. ¿Existe secretismo? Sí, secretismo es otro de los inconvenientes de la comunicación interna. Esto por lo general se da mucho en las entidades estatales, ¿no? Como hay distinción entre los colaboradores de planta y los colaboradores de confianza, muchas veces son súper celosos con la información porque sienten que les pueden quitar el puesto, porque no están viendo los colaboradores que el objeto de su existencia es finalmente poder trabajar en equipo en función de la consecución de los objetivos de la organización. Además, la desmotivación, bueno, creo que eso cae por su propio peso. Un colaborador desmotivado es un colaborador que de todas maneras no va a poder contribuir en los objetivos de la empresa. Otra de las cosas es que muchas veces, ¿no?, que se cree que la comunicación interna es solamente para apagar fuegos, ¿no? Es decir, solamente cuando algo funciona mal hay que ir y usar la comunicación interna. Y no es así. La comunicación interna en general tiene que ser marcada también por una estrategia sostenida en el tiempo, ¿no? Tiene que crearse indicadores para medir efectivamente hacia qué camino tenemos que llevar en función de lo que se quiere lograr en la organización. Por otro lado, vamos a ver que existen incoherencias también, ¿no? En la comunicación interna muchas veces ese jefe que la quiere implementar cae, ¿no?, tratando de dar el máximo de información, cayendo en incoherencias, ¿no? Esto es gravísimo porque ante la incoherencia la primera percepción que se tiene es que es falsa la información, ¿no? Ojo con eso. Y finalmente el autobombo, muchas veces lo mismo, ¿no? Con la idea de que hay que comunicarnos al interior para mejorar nuestros procesos, ¿no? Esa comunicación tiende a ser, ¿no?, simplemente comunicar las acciones sumamente buenas que incluso en la realidad no existen, ¿no?, pero que finalmente esa alta dirección lo que desea es comunicar cosas tan buenas, ¿no?, que se autofelicitan, ¿no? Eso también va en contra de esa coherencia que tanto ansiamos o buscamos, ¿sí? Esta PPT de todas maneras se las voy a subir. Estos son algunos conceptos importantes sobre diferencias entre comunicar, ¿no?, y también sobre distinciones entre lo que es la comunicación interna certera y aquella que no lo es. Subiré la PPT de todas maneras en formato PDF para que lo vean, ¿sí?, y lo puedan seguir. Además, me gustaría de alguna manera también comentarles que la comunicación puede ir en diversos sentidos dentro del organigrama. Ya tienen una PDF subida, ¿no? La comunicación puede darse de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de manera transversal, etc. La idea es que nosotros podamos escoger estos flujos de información de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos. Cabe destacar que obviamente para que exista comunicación tiene que haber obtención de feedback. ¿Qué significa eso? Que la típica organización, por ejemplo, jerárquica,
podría ser alguna institución castrense, donde la comunicación va de arriba hacia abajo y no se escucha lo que ese colaborador quiere decir, porque órdenes son órdenes, esa es la única excepción de una comunicación de ese estilo. Las otras comunicaciones, las comunicaciones en las diferentes organizaciones que quieran de todas maneras involucrar más a ese colaborador, van a tener de todas maneras que obtener feedback, ¿sí? Y a partir de eso ir replanteando, ir comunicándonos, ¿sí? Cabe decir también que así como existen espacios formales de comunicación interna dentro de las organizaciones, también existen espacios informales, y estos espacios también hay que tenerlos mapeados. Espacios como, por ejemplo, los momentos de esparcimiento por el día festivo, no sé, de la madre, del niño, del padre, del trabajador, qué sé yo. Esos espacios informales también tienen que tener consideraciones cada vez que este comunicador plantea sus objetivos, ¿no? Es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, una fiesta de integración donde la comunicación va a ser básicamente informal, es decir, no hay un programa establecido, objetivos claros, etcétera, de todas maneras sería importante que algunos conceptos de la organización estén claros en algunos momentos de esta reunión, por citar algún ejemplo.